Todo bien internet, soy Antonio y esto es episodio 0. El día de hoy nos dejaron grabar aquí en Colectivo Records. Ahí le pegué el micrófono, ¿se escucha? Muy bien. Colectivo Records es una tienda que está ubicada acá en Puebla en la 701 y 11 Poniente. Bueno, es que mi camarógrafa estrella me está ayudando. Y el día de hoy les voy a hablar sobre el disco de baladas de Yoji. No sé si lo conozcan, pero en esta reseña les voy a comentar quién es Yoji, qué hace, qué hizo, y es mi recomendación que yo les doy del disco de baladas de Yoji, que está aquí. Y bueno, espero y les guste y vamos a grabar más contenido. Empezamos el video, ¿va? Bueno, a ver, les comento. Tal vez al día de hoy te sonará muy raro Yoji. Y si estás aquí viendo este video es porque tal vez conoces a Yoji o quieres conocerlo, o tal vez sabías que era el Sucio Frank, el Pink Guy o el usuario de Twitter Sushi Trash. En lo personal yo conocí a Yoji por el internet. Acepto que no lo conocí por el Filthy Frank ni por el Pink Guy. Hay muchos fans de Yoji que sí lo conocieron por el Filthy Frank y el Pink Guy. En lo personal yo te puedo decir que sí, yo sí lo conocí por Slow Dancing in the Dark y de ahí me volví fan, y mucho después empecé a ver su trayectoria del disco de Tongues y el de Burbank y su disco anterior, el de Pink Guy, donde tenía una rola que se llamaba Chop the Fuck Off, STFU. Lo demás es historia. Hasta el momento Yoji tiene 2 discos de larga duración, lo que es el Ballads, este gran disco, y el disco de Nectar, que recientemente salió hace un año. Pero el día de hoy les voy a hablar sobre baladas o ballads de Yoji. Primero vamos a checar. Es un disco muy chido. No le piden nada. Bueno, ya, no vamos a maltratarlo. Y pues simplemente lo que les quería comentar es esto. Es un disco de larga duración y vamos a analizar un poco las letras, sus canciones, qué nos dice Yoji y por qué es tan importante escucharlo el día de hoy, ¿va? Ok, su nombre es George Miller, y mejor conocido como Pink Guy y el Filthy Frank, pero de acuerdo a mis notas, este disco se publicó el 26 de octubre de 2018 por la discográfica 88 Rising, que viene siendo una discográfica, una disquera que se encarga de juntar la cultura americana con la cultura asiática en cuestión de rap, música electrónica y artistas divergentes. Y más que nada es una disquera que creo que es muy nueva, es muy fresca. De hecho ahí pertenece Rich Brian, los Higher Brothers, y en algún momento también estuvo Yaeji, que de hecho es una recomendación muy buena. Ok, vamos a checar. El disco fue producido por John Durham. Lamentablemente no pude encontrar información de John Durham porque la persona comparte el mismo nombre que el fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Si tú buscas John Durham, solamente te sale un fiscal de Estados Unidos. Qué triste. Si ustedes saben más información sobre John Durham, pónganlo en los comentarios. John Durham es un productor. Él produjo el Ballads. Es como hablar de Rick Rubin o cosas así, decir, un buen productor. Yo quería saber más de él, pero no pude encontrar más acerca de él. Es lo que sí me pone un poco decepcionado, la verdad. Vamos a checar el disco. El disco inicia con Attention, una canción, creo que es la 1 realmente. A ver, acércate, cámara. En la edición se los pongo, ya saben que siempre en la edición les pongo esto. El disco inicia, el lado A inicia con Attention, que viene siendo una canción pues un tanto triste, con una lírica triste, como nos gusta su estilo de Yoji, y acompañada de un piano desafinado estilo lo-fi, sí, lo-fi. Entre las estrofas más chidas y pegajosas que me volaron la cabeza fue donde dice, solo sonrío, no sonrío para la cámara, solo sonrío para ti, smile for you. Buena rola. Con esa abre el disco, el lado A. Y
El segundo track es Slow Dancing in the Dark. Creo que esta canción no tengo palabras para explicarla, pero a mi parecer, si las tengo, es uno de los singles más importantes de este disco, pues la lírica y el video nos ofrecen una experiencia totalmente asombrosa y dolorosa. En el video podemos ver a Joji vestido con un smoking y la mitad del cuerpo como un fauno de la película del laberinto del fauno, no, de Narnia. Bueno, ustedes sabrán, si ya vieron el video saben de qué hablo, y si no lo han visto vayan a verlo, quiten el video y vayan a verlo, vayan a ver Slow Dancing in the Dark y denle like y regresen acá. Y Joji sale con un smoking blanco y una flecha clavada en la espalda. Ok, lo que puedo decir de la canción es que tanto el video y la música es impresionante, es muy hermoso, pero también doloroso. El video fue dirigido por Jared Hogan. De hecho, Jared Hogan ya había trabajado con Joji anteriormente en el video de Demons, y de acuerdo a su página tiene muchos trabajos muy interesantes. Igual ahí se los voy a dejar en la descripción. Ok, no necesito dar contexto de esta pieza musical y audiovisual, pero te aseguro que te gustará. Entre las barras traducidas al español eres "Give me reason, we should be complete. You should be with him, I can compete". No puedo competir, que la traducción sería: dame razones por las que deberíamos estar completos. Deberías estar con él. No puedo competir. No puedo decir nada, es muy triste. La mayoría de las canciones de Joji son muy sad, pero yo puedo decir que la obra maestra de baladas es Slow Dancing in the Dark, pero también se lleva del primer lado, se lleva sencillos muy chingones. El tercer track es Test Drive, que en lo personal también es muy buena y me gusta mucho. Es otro single audiovisual, el cual pues fue escrito por Joji y Henry Alfred Steinway, mejor conocido como R.L. Grime. Más fácil, Joji y R.L. Grime hicieron esta canción. Tal vez el video te suene, más que te suene, tal vez si tú ves el video se te va a hacer parecido al de Post Malone, al de White Iverson, pero esto tiene una explicación y una respuesta. La explicación es que este video fue dirigido por James Define, quien ha trabajado con Bad Bad Not Good, Chris Bryan y Post Malone. Él ha dirigido los videos de estos raperos y también dirigió Test Drive. Por lo general tienen ese mismo estilo y esa misma manera de contar historias, que la verdad Test Drive se me hace un video impresionante. No sé, cuando va en la carretera dando vueltas con el coche y saca su cabeza estilo Joker. Es una locura. Bueno, la canción habla sobre una relación express, una prueba de manejo. La chica solamente quiere una prueba de manejo, tú sabes, ¿no? De hecho, aquí lo dice: I'm looking for a long ride. She just wanna test drive. No, you go the west side. Estoy buscando un viaje largo. Ella solo quiere una prueba de manejo. Ahora vas por el lado oeste. Se fue la chica ya. No llores, Joji, no lloren. Sigue con Wanted You y bueno, lo único que puedo decir es que el primer lado del CD está lleno de material audiovisual en el lado A. Wanted You es un video que fue dirigido por Michael LeBurt. No encontré mucha información sobre este director, pero hace referencia a Kiss. Ok, continuamos. La siguiente canción es Can't Get Over You. El video es grabado en Nueva York, supongo, y bueno, es una canción que habla sobre no poder superar a una chica y a pesar de sus inseguridades para socializar, Joji busca ser el indicado. Ok, esta canción es muy importante porque es la primera en donde indica que ya hay un featuring con Clams Casino. Y tú dirás, ¿quién es Clams Casino? Para los que no los conozcan, Clams Casino es un productor de rap y hip hop, bueno, muy importante, porque él produjo la mayoría de los tracks de A$AP Rocky, de Live Love. De hecho, en esta semana cumplió 10 años el disco de Live Love de A$AP. Clams Casino, bueno, tienes que escucharlo. Es un productor muy bueno. En esa canción colaboró. También colaboró Thundercat en Can't Get Over You. De hecho, ese video, bueno, esa canción tiene video. O sea, son de los singles más importantes del disco de Ballads. Vamos a colgar un poco el disco allá para que se vea bonito. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí mero. Joji. Perfecto.
Y también colaboró Thundercat en el bajo, en la canción. Y tú dirás, Thundercat, ¿quién es Thundercat? Bueno, él también ha colaborado con Kendrick Lamar. Creo que no necesitas saber quién es Kendrick Lamar. Pero Can't Get Over You, muy buena rola, con una buena colaboración que es Thundercat y Clams Casino. Y de ahí seguimos con la canción de Yeah Right, que también es otro single que tiene video y que creo que tiene de las canciones, las letras más sobresalientes. El track donde Joji quiere y sale de fiesta a destruirse y la chica que le gusta no le importa si muere o amanezca. Bien, sí, claro, yeah right, yeah right. No voy a decir nada sobre esta canción, tienes que escucharla, es muy buena el video. El video me voló la cabeza, no tanto como Slow Dancing in the Dark, pero está pasable. Pero en este momento llegamos al lado A, hasta aquí termina. En el lado B está Why Am I Still in LA. No vamos a hablar de la letra, no vamos a hablar de mucho. Lo único que te voy a decir es que este track me llamó la atención por las colaboraciones. De hecho es Shlomo y D33J o D33J y Shlomo. Este track, bueno, las colaboraciones no las conocía, realmente yo no conocía las colaboraciones. Googleé un poco de Shlomo y de 33J y la verdad no tengo nada de contextos que dar acerca de ello, pero son un gran descubrimiento que escuché y que conocí. De hecho, escuché de D33J Next Day, muy buena, la verdad nada más es una canción, y sin embargo Shlomo fue algo así demasiado diferente y oscuro, un tanto vaporwave y como witch house. Vi un video donde sale con la cara pintada como si fuera Dimmu Borgir o una banda de black metal. Solamente me sorprendió. De hecho, en esa canción meten baterías acústicas análogas y ahí es cuando el lado B se empieza a poner un poco más oscuro y denso. De ahí seguimos con No Funk, que la verdad esta canción viene siendo, de acuerdo a Reddit, una fuente muy confiable. Claro que no. Es una canción sobre los fans de Filthy Frank y las secuelas de Joji dejando YouTube. Reemplaza la palabra amigos por fans y la letra tiene sentido. Aunque otros dicen que habla sobre la disquera 88 Rising y sus amigos como Rich Brian y los Higher Brothers. No lo sé. Tú pon en los comentarios, tú dime qué piensas acerca de No Fun. Yo sí siento que sea como una despedida para los fans del Filthy Frank y del Pink Guy. Y seguimos con Come True, una canción también que vuelve a hablar de las inseguridades y los demonios de Joji. Bueno, aquí dice una barra que él intenta nadar como Nemo, haciendo referencia a que está perdido o no puede nadar debido a sus defectos en esta vida y que ve la vida tal vez como este mar. Y bueno, Joji siempre tiene como metáforas para descubrir. Ok. Y R.I.P. con Trippie Redd, que la verdad, bueno, también es uno de los raperos más contemporáneos e importantes en esto de la música del rap. Y bueno, habla sobre un sacrificio por una persona que realmente valga la pena. Creo que ya vamos finalizando esta reseña y el disco pues habla de XNX, su penúltima canción. Creo que es una de las canciones para levantar el ánimo o para confundirte más sobre las relaciones. En mi punto de vista, lo que escribí acá es para alejarte de alguien que te lastimó. No pondré párrafos de la canción, pero es buena rola para finalizar este disco. Realmente sí te recomiendo escuchar XNXX y escucharla traducida al español. Y no sé qué piensas acerca de ella. Ok, y la última es I'll See You in 40, que yo creo que habla de un adiós. Y dice, te veré en los 40. No lo sé, tú dime, tú coméntame. Pero habla de un adiós a pesar de que Joji sigue amando a la chica que dejó, que le rompió el corazón. Ok, para finalizar, entre las cosas o material que quiero agregar, es su material Extravaganza, que lo sacó hace un año, creo que en pandemia, en streaming. De hecho ahí mezcla un poco la comedia con su música. Hay una parte donde se mete una jaula de UFC a cantar mientras están dando dos tipos un round ahí en la jaula. No recuerdo qué canción es, pero es del nuevo disco
Igual hay otro video que se llama Reading Roulette de Mass Appeal, donde le ponen a hacer un beat con los ojos vendados y elegir un disco, elegir varios discos, ampliarlos y hacer un beat. Eso es una recomendación que yo les puedo decir de Yoji, que son buenos videos para entretenerte. Y en conclusión puedo decir que Yoji es un artista audiovisual con una actividad innovadora, poco común, que la mayoría de la gente no aceptaría, pero con el paso del tiempo ha ido evolucionando Yoji, realmente sí, desde lo que hacía en YouTube a lo que hace hoy en las plataformas de streaming de Spotify y YouTube también lo vuelve, pero como un artista más cimentado, ya con el nombre de Yoji. La verdad me encanta, no sé si a ti te guste y qué opinas de él. Él tiene una manera de hacer las cosas muy artísticas, yo lo siento, y muy transgresoras también. Si te gusta la música de Yoji, bueno, bien por ti. Si no te gusta, pues no lo sé, respeto tu opinión. Y también yo te recomendaría escuchar a Rich Brian, a Yaeji y a Higher Brothers, que en lo personal yo los conocí por Yoji. Y nada, es lo único que te puedo decir. Quiero finalizar este capítulo de episodio 0 recomendándote el disco de baladas de Yoji. Y bueno, más que nada agradecer a Colectivo Records que nos deja grabar acá. Espero que te haya gustado el episodio 0. Vamos a hacer más videos. Yo soy Antonio Tobar y pues nos vemos pronto, ¿va?